Bien, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros el historiador y muchas cosas más, Benjamín Gagiola, y que nos viene a hablar sobre el aniversario luctuoso de Benito Juárez y, pues, por supuesto, el legado de Benito Juárez. ¿Cómo estamos, Benjamín? Aarón, muy contento por la invitación, como siempre. Muchas gracias. No, al contrario, aquí de manteles largos, como siempre, cuando te apareces por acá. A ver, a ver, don Benuto, a ver, te dejo porque hasta pues nos quedan poco tiempo y tú siempre diserciones con como una carne jugosa, ¿no? Que hay que desmenuzar bien y atracarle. Pero venga, gracias, venga. En los 70s, el programa Ensalada de Locos, que tenía a Chucho Salinas, le dijo Bomberito Juárez. ¿No fue el Loco Valdés? Entre Loco Valdés y Chucho Salinas. Se fueron en 5 minutos del aire. Y para afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que Benito Juárez no solamente es un expresidente, no solamente es un liberal moderado, no solamente es un mexicano ejemplar, no solamente es el representante, no quiero utilizar la expresión casta, pero sí era eso, de esos estratos sociales que de muy abajo llegó a la presidencia de la República. Sí. Era un mito, es un mito, pero es un mito. ¿De qué? De nacionalismo, es un mito de patriota, es un mito de hombre de poder, es un mito de los mejores presidentes para unos, es un mito del anti-mexicano por los tratados que firmó, es un mito de muchas cosas, pero lo que no tenemos duda es que es un referente. O sea, el Ocampo McCain fue un proyecto más que nunca se dio porque lo rechazaron allá mismo en el Senado de Estados Unidos, porque muy hábilmente, y no sé si estás de acuerdo que, bueno, la historia hay que me dice en su contexto, pero yo creo que sí son de las mejores generaciones de políticos. Ese era un dream team, el de los liberales del siglo XIX, donde pues metieron la escaramuza en cuanto para que se firmara ese tratado. Le agregaban que cualquier de los dos países que sufriera una invasión, el otro iba a entrar a defender en armas. Dijo Estados Unidos, pues vamos a la chingada, porque pues el invadible eres tú, ¿yo qué, no? Entonces se dice que por eso se rechazó, pero nunca llegó a ser tratado, ¿eh? Es evidente que no fue tratado y gracias a Dios no fue así. Para los conservadores es la bestia negra, eso dígaselo a los conservadores, el Juárez traidor o entreguista de territorio. Para los liberales o nacionalistas es el Juárez hábil, pero lo que sí es que siempre habrá de ser una zona oscura o una verruga en la biografía de Juárez. ¿Qué pasó con Magdaleno Ocampo? Que en el fondo, y para muchos historiadores, no fue tanto una gran negociación de Juárez, sino fue circunstancialidad y suerte. Circunstancialidad porque Juárez decidió arriesgar el reconocimiento norteamericano a él, que estaba perdiendo la guerra y lo tenía embotellado Miramón en Veracruz, a cambio de armas y demás que vendrían con reconocimiento, con el embajador plenipotenciario McLean. Y por otro lado fue suerte o lectura de Juárez de la geopolítica norteamericana, que ya se venía la guerra de secesión y no quiso el Senado gringo norteamericano aprobarlo porque le permitiría tener presencia militar fuera de sus fronteras, el Istmo de Tehuantepec, una ruta de abastecimiento de Laredo a Mazatlán y otra de Nogales a Guaymas, y eso podría fortalecer a larga anexión de territorio mexicano que incrementar el peso político de los estados secesionistas o esclavistas. Pero Tratado McLean más, Tratado McLean menos, Juárez es el héroe o es el villano, depende cómo lo podamos ver, pues una figura compleja de asir. Es un liberal destacado pero moderado. Moderado, sí, no eran monolíticos, ¿no? Los liberales, y creo que él estaba en medio, no era el más brillante. Melchor Ocampo era un redactor, fue el alma de la reforma, por ejemplo. No, jurídicamente creo que Lerdo de Tejado, los dos, el hermano, ¿cómo se llama? El Lerdo de Tejado. Sebastián y ajá. Eran mucho mejor juristas que él. Bueno, en fin, en cuestión militar, Santos Degollado o Zaragoza, cualquiera supera, pero lo que nadie lo superaba, bueno, es lo que he leído, es su inteligencia emocional y cómo estaba él en medio de los rojos, le llamaban, ¿no? Y los moderados. Y ahí es donde él, fue, yo me lo imagino así como el director técnico del Real Madrid, ¿no? O Barcelona, imagínate todas las estrellas y todas las luchas de egos, y en medio él, organizando todo, ¿no? Y siempre lo buscaban a él, y ese fue el verdadero talento, y también que los tenía bastante expuestos, ¿no? Hay muchos Juárez. Nadie puede discutir que no estaba tan letrado, informado y con las luces de Melchor Ocampo. Pero la función de Juárez no era ser el dogmático.
el Francisco Múgica de Lázaro Cárdenas después, era Melchor Ocampo. La función de Juárez no era el habilidoso en las maniobras internacionales como Lerdo Tejada. La función de Juárez no era el administrar, era el ser el hombre de la resistencia. Juárez es el gran Juárez y Benemérito Maricas, no porque fue el más inteligente ni el más sensible, sino a final de cuentas el que supo no claudicar. ¿Cuántos liberales claudicaron durante la invasión francesa? No sé. ¿Cuántos liberales se desertaron durante la invasión francesa? Un ejemplo como el Peje, pues. Era obstinado, era terco. Ahora, eso para unos es virtud, para otros es un grave defecto, depende cómo lo veamos. Pues al que no le beneficia, por supuesto, ¿no? Bueno, es que el país no solamente de una visión. Sí. Para los conservadores, Juárez es el entreguista, es el hombre que abre al país a las religiones protestantes, porque Matías Romero, que era embajador juarista en Washington, se trae la religión protestante, y enfrente del Sambors está el templo de San Francisco, ¿no? A la iglesia católica. Es la explicación que da Juárez. Claro. Ahora, Juárez era creyente, sí. Él no iba contra la fe, iba contra la institución. Así es. Juárez, el demócrata, a medias, porque también era muy impositivo y autoritario, y murió adorado y adorando al poder. Pero a ver, hay que detenernos, y vuelvo a decir lo que los historiadores, como tú, pues a cada momento no lo recuerdan. Hay que ver la historia según su contexto. ¿Tú crees que si Juárez cede en esos momentos, eran convulsivos? Juárez, ¿cuánto tiempo estuvo gobernando durante guerra? Que tenía que andar de 15 años. Fíjate, los 15 años, no. Juárez acumuló 15 años en la presidencia de la República. No, pero en guerra. Desde que llega ante la debilidad o defección de Comonfort hasta que muere en 1832. En guerra va de 1862 con la invasión francesa a 1867. Entonces, yo creo que ahí es donde dicen los marineros, se forjan en las aguas tibias, no en aguas mansas, no digo, en aguas turbias. A eso te respondería lo que dijo González Ortega. Jesús González Ortega, militar zacatecano, sí, liberal, el hombre ganador de la batalla de Calpulalpan y de Correa también a los que le da la victoria liberal a Juárez sobre Miramón y los conservadores, y el hombre que defiende por 60 días Puebla al año de la muerte de Ignacio Zaragoza, le pidió la presidencia de la República porque le tocaba a él al término del periodo. Te diré lo que dijo Gonzalo Ortega: nadie es imprescindible. La figura de Juárez la hemos agigantado, la hemos hecho un mito, un tótem. En el momento, 1864. ¿Tú crees que era conveniente ahí dársela? Quizás no. Tenía otro grupo muy opositor. Quizás no. Acuérdate, lo que comentaba ahorita, pues Juárez era el fiel de balanza entre los rojos y los... Lo vemos hoy. En su momento Juárez es una persona muy criticada, muy denostada, muy obviada. A ver, te doy un ejemplo. ¿Quién termina peleado con Juárez? Guillermo Prieto. Sí. El que le salva la vida en Guadalajara. ¿Quién termina distanciado de Juárez? Altamirano. ¿Quién termina distanciado de Juárez? Vicente Rivapalacio. ¿Quién termina? Por cierto, en el Congreso, Vicente Rivapalacio, que eran liberales, pero eran radicales, o sea, eran rojos, y el otro, no me acuerdo, le hicieron una batalla impresionante. ¿Te acuerdas que quiso Juárez fundar acá el Senado? Él fue el primero para que hiciera contrapeso, para que ¿no? Pero tenía que votar la Cámara de Diputados, y ahí se chingó, ¿no? Yo creo, no sé si la única o de las muy pocas veces que se echó para atrás A Juárez hay que explicarlo en su contexto y su tiempo, pero no hay que justificarlo. El verdadero Juárez que vale la pena es el Juárez real, con sus virtudes y defectos. Debió haber entregado el poder, para unos no, a González Ortega en plena invasión francesa, para otros sí, porque González Ortega beneficiaba una línea de negociación y acuerdo en un momento en que Juárez iba retrocediendo y las tropas liberales y guerrillas juaristas iban perdiendo contra la invasión francesa y conservadores. Entonces, con el tiempo es muy fácil decir que Juárez hizo lo correcto, y quizás sí, pero en su momento, díselo a los de González Ortega, los partidarios, quizás Juárez era un obcecado. Con la invasión francesa derrotada, 1867, y Juárez mandando fusilar a Mejía, Miramón y Maximiliano en Querétaro, tenemos otro Juárez. El Juárez que se enrosca a la presidencia de la República y no la suelta, siempre explicando, quizás justificadamente, que quede claro, que no podía irse porque era necesario, porque no había instituciones, porque no había democracia, porque se iba a caer la República restaurada. Bueno, los opositores de Juárez dicen lo contrario, ¿no? Es el discurso del porfiriato: no me voy porque no hay quien me sustituya. Quizás es cierto, quizás no. A lo que voy, Juárez tiene claros oscuros. Me quedaría con lo siguiente: 1. Juárez es el hombre de lo imposible hecho posible,
viene de las castas más despreciadas de la Nueva España, en el país independiente, que es un indio zapoteca y letrado, y se convierte en presidente de México. Ahí la utopía se hace realidad. Si él puede, cualquiera puede ser presidente de México. Por cuestiones, me da mucha risa, ¿no? Que ¿cómo se llama el presidente que estaba cuando él era el presidente de la Corte? Comonfort, que se hace un autogolpe. Un autogolpe de Estado, ¿no? Para derogar la reforma. La Constitución, perdón. La ley de reforma se van a hacer Constitución después. Porque no se podía gobernar con esa Constitución, decía. Entonces se hace un y ahí el que automáticamente iba a la presidencia era el presidente de la Suprema Corte. ¿Qué despertó esa mecánica constitucional? El presidente de la Suprema Corte era Juárez. Comonfort claudica, se va, encarcela a Juárez, lo libera, Juárez sube a la presidencia y hasta ahí tenemos un mecanismo constitucional pulcro. Los conservadores, con un dejo tufío de desprecio de clase, marginan a Juárez y ponen a un sonorense, pero de origen chihuahuense, llamado Félix Zuluaga, en la presidencia. No, en la presidencia del bando de la facción conservadora. El presidente constitucional es Juárez. En una constitución, la de 1857, que a semejanza muy parecida a la carrancista del 17, no la reconocían los perdedores. ¿Quién no reconoció la constitución de Carranza? Villistas y zapatistas. Ahí están los textos de Luis Cabrera, ideólogo del carrancismo. ¿Quién no reconoció la Constitución Liberal de 1857? Los conservadores que habían perdido la guerra de reforma. Bueno, legitimidad es más, legitimidad es menos. Segundo, ¿cómo llega al poder ese Juárez justiciero que como abogado y gobernador de Oaxaca había tenido claros oscuros o ambigüedades? A favor de los indígenas desposeídos, pero también les aplicaba los mandatos de desalojo y desacato cuando estos indígenas, como el caso de unas mineras o unas saleras o unas salinas allá en Tehuantepec, le dijeron, eran liberales de todo. La ley es la ley y se me van aunque sean indígenas. Se fue por la parte patronal porque el derecho le asistía a la parte patronal, no por preferencia. Curioso, ¿no? Maximiliano repartió mucho más tierras a los indígenas que los propios liberales. Más que un reparto agrario, le respetó y le preservó, le reconoció los derechos a los pueblos y comunidades indígenas. Y aquí tenemos un Juárez interesante. El Juárez liberal es moderado, no radical, por lo tanto es un hombre pragmático, es un hombre ecléctico. Y ahí lo vamos a ver en el Tratado de Maclean Ocampo. Prefiere arriesgar soberanía nacional, pero ganar la guerra civil. Para unos herejía, los conservadores, para otros osadía, los liberales. Pero tenemos un Juárez también astuto, callado, reservado, aparentemente de pocas luces, cuya principal virtud es resistir para sobrevivir y sobrevivir para ganar. Ojo, es una ecuación de largo plazo. Ahí tenemos entonces ahora un Juárez impostado en la presidencia de la República que no lo quería medio país. Tan así que se ve obligado a dejar la Ciudad de México, emigra a Guadalajara y ahí lo están a punto de fusilar. Con el famoso grito de Guillermo Prieto, los valientes no vecinan. Es un Juárez apestado que nadie quiere. La victoria militar... Bueno, no lo quiere la clase pudiente, clase que lo rechace, evidente. Claro. Ahora, ¿cuántos seguidores el mundo liberal tenía? Estaba por debajo de Manuel Doblado, el gobernador de Guanajuato. No era el más popular. Ahora, la función de Juárez no era que lo amaran. Ojo, tenemos un Juárez en 1860-62, muy diferente al Juárez que muere en 1872, y a quien Porfirio Díaz, ya presidente de México, astutamente lo ensalza, porque en la medida en que Porfirio Díaz diviniza a Juárez, se diviniza a sí mismo. Tenemos un Juárez interesante. En la presidencia supo hacerse de un gran gabinete. Melchor Ocampo, José María Iglesias, Ponciano Arraga, los Lerdo Tejada. Y aquí tenemos una cualidad de Juárez oculta. Juárez es tan grande como su gabinete. Y esa es una máxima política. De tu gabinete dependerá en gran parte tu legado político. Tenemos un Juárez nacionalista, pero también tenemos un Juárez que supo, ojo, transitar a México hacia la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Juárez no veía indígenas, veía ciudadanos. Juárez chocó años después con las políticas del emperador Maximiliano porque no reconoció la propiedad comunal o corporativa que se había ya abollado con las leyes de reforma. Simple y sencillamente dijo, las propiedades de los indígenas, tierras, ejidos y demás, se van a ir al mercado, las pueden vender y comprar. ¿Qué propició esto con el tiempo? El peonaje. Porque muchos indígenas fueron asaltados, usurpados y engañados por propietarios blancos, más letrados, con mejores abogados. Las haciendas les quitaron sus tierras y estos indígenas en tierras hicieron los peones que se pueden, con sus hijos, sus nietos se van a ir con Zapata a la revolución 40, 50 años después. No es que Juárez se haya equivocado, es que veía un país de pequeños propietarios, por lo tanto Juárez no es el embajador de una colectividad o de un socialismo mexicano, es un hombre de un capitalismo moderado. Pero la grandeza de Juárez no está en su apuesta económica, está fundamentalmente en su apuesta política. Es el creador del Estado laico mexicano, creyente, pero instituciones laicas. Indispensable según él, aunque criticado y aguantó un chaparral de críticas de liberales, conservadores y de la prensa. Ahí tenemos un termómetro, el Juárez que nos dice, no necesito ser el más amado,
necesito ser el hombre que hasta que no venga uno mejor que yo, no cederé el poder. Y eso genera una crítica. No hay un Juárez muy demócrata, hay un Juárez eficiente. ¿Quién sabe cuánto, si no se muere, cuánto como dice el durado, dicho, ¿no? Ahí como dice el danzón, Juárez viviría. ¿Qué es lo, para cerrar Benjamín, qué es lo que más le reconoce de manera positiva? ¿Cuál es el gran legado en sí? Porque, como bien dices, hay muchos mitos y muchas cuestiones ahí que no son tan ciertas. Y que no merman a Juárez, porque prevalece lo más grande a lo menor. ¿Cuál es? ¿Qué es para ti? Para mí, su gran amor a México. Ya, no cuando Juárez, para allá voy, cuando Juárez entrega la ciudad capital, cuando vienen los franceses, Juárez arrea la bandera a las 6 de la tarde, le da un beso, grita viva México, 3,000 personas le gritan en el Zócalo viva México y abandona la capital. Juárez sabía que le tocaba lo peor de la invasión francesa, fue a dar hasta Ciudad Juárez, en ese entonces El Paso. Si no tenemos un Juárez Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, si no tenemos un Juárez con ese amor por México, no tenemos un Juárez que hubiera resistido, hubiera claudicado a las derrotas militares liberales, hubiera claudicado a la invasión francesa. Los norteamericanos en una guerra civil, después de que ganó Lincoln, se hicieron chombitos. Hubiera claudicado quizás a las invitaciones del emperador Maximiliano de incorporarse. Era un Juárez que pudo haber salido millonario, pero apestado de la política y decidió quedarse. ¿Cómo le explica? Su credo liberal, sus convicciones personales, su amor por un país en donde había nacido él apestado y hoy era el presidente de México. Yo lo que más le reconozco a él y a los liberales, la gran lucha, la batalla ganada, es haberle dado verdaderamente la forma ya de un estado, de una nación a este país, porque antes era un territorio ahí muy invadible, ¿no? Y venían, y si no eran los franceses, eran los estadounidenses, bueno, quien entraban aquí por ejemplo, el libro Los bandidos del Río Frío de Paino, Manuel Paino, retrata muy bien lo que se vivía en la época, ¿no? de ese siglo, la segunda parte del siglo XIX. Era un territorio, o sea, tú no podías salir estaba lleno de bandoleros, o sea, para ir de México a Guanajuato, pues eran territorios desolados, había creo que 5 millones de habitantes en todo el país, ¿no? Ese es otro mito, sí se podía transitar, iban a asaltar, te iban a encerrar, pero se podía transitar. Sí. Uno hacía 2 semanas de la Ciudad de México a Ures, capital de Sonora. El verdadero centralizador del Estado mexicano es Porfirio Díaz, que con los pactos con los gobernadores, con el ferrocarril y el telégrafo, y con el acuerdo de la deuda externa, integra el territorio nacional. Para mí la grandeza juarista es el que resiste a la invasión francesa. De integración. Pero los liberales y Juárez le dan ahora sí como ese reconocimiento de un estado y una nación, y sobre todo cuando fusila precisamente a Maximiliano, que le llegaron ¿qué mensaje envía? De todo el mundo, de que el que se metiera ahí le iba a ir como le vio. Está por encima de cualquier presión internacional. Ningún cabrón va a venir aquí ahí tenemos enviado de no sé quién. Un hombre de Estado. Entonces, ahora, Juárez es un hombre que crea instituciones liberales, pero sorpresa, muchos de los perdedores regresan. Regresa a la iglesia, regresan los oligarcas, regresan los latifundistas con el nombre de porfiristas. Pero Porfirio Díaz. Ahora, Juárez entendía que una cosa era la guerra civil que había ganado, otra cosa la invasión francesa que había destronado, y otra cosa era la viabilidad de México. Juárez era un hombre tan pragmático que muchos conservadores los incorporó a su gabinete. Quien crea que Juárez, porque ese es otro mito, y muchos creen que Juárez lo ubican como, o los liberales de izquierda, pues no lo eran liberales en todos los sentidos, no económicamente, acuérdate, era lo que venía la república, pues ya las pinches monarquías habían claudicado, ya las habían las estaban exterminando, y Estados Unidos venía con el federalismo, todo esto, la república, y era la propiedad privada la que nadie discute, ¿no? que hay un Juárez comunista, rojo, socialista o colectivista o cooperativista, no, es un Juárez de libre mercado. Y para cerrar, tenemos un Juárez nacionalista, de un profundo amor al país, en la visión liberal moderada, sí, pero a final de cuentas tenemos un Juárez también integracionista, de apertura, pero hay un Juárez poco estudiado, el Juárez presidencialista. Él es el hombre que junto con Cárdenas
cuaja la presidencia de la República de México. Los mejores presidentes que ha tenido este país, cabrón. Ay, qué bueno que cerraste con esos dos. Y todavía me gusta un poquito más Lázaro Cárdenas, pero bueno, ya nos vamos, leo aquí unos comentarios, nos preguntan Rodolfo Martínez, pues sí, qué pendejo, es que nunca dijimos cuántos, el aniversario luctuoso, 150 años del fallecimiento de Juárez. El 72, 18 de julio, ¿verdad? Que fue, ¿qué estamos ahora? 21. Fue el lunes cumplió los 150 años de muerto. Dice, Juárez quiso vender Baja California, Maximiliano fue el primer indigenista en México, pero eso no se ve en los libros de la SEP, dice. ¿Cómo? Bueno, Juárez no quiso vender la Baja California, la entregó en concesiones a intereses particulares norteamericanos, porque era la única manera de colonizarla. Años después el Porfiriato va a reformar las leyes mineras y va a permitir la llegada de capital extranjero en la figura de las deslindadoras o compañías deslindadoras como de Richardson Company en el Valle del Yaqui y de Imperial Valle Company en Mexicali. Okay. Bueno, te felicitan aquí muchos en el WhatsApp de la radio. Muchas gracias. Sergey Yumle, así se pone en Facebook. Saludos a los albañiles que están fumando ahí en las 5 de mayo, escuchándolos. Bueno, saludos. Brian Padrón dice, Lerdo de Tejada fue el que implementó el Estado laico. Bueno, pues fue el jurídico, ¿no? Yo creo que Juárez, con la ley Juárez que sí, busca nulificar los fueros, ya es el verdadero padre o el hombre que le da el bautismo al Estado laico. Sin fueros hay igualdad jurídica y con igualdad jurídica hay un Estado igual para todos. Sí, o sea, Lerdo seguramente fue el estratega, pues, jurídico y todo, pero es que a Lerdo le tocó esas leyes de reforma, meterlas a la Constitución y darle rango constitucional. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y como siempre, Benjamín, excelente. Gracias. Aquí, quitando, ahora sí que el tumbaburros, eres como una especie de tumbaburro donde vienes a ilustrarnos. No, hombre, muchas gracias, Aaron. Oye, pues bueno, aquí, ojalá tenerte pronto otra vez, con algún tema ahí que tú tienes para un chingo de temas y magistralmente manejados, ¿no? Aquí vamos a estar pendientes. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Esto fue En la Radio con Aaron Tapia. Nos despedimos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Muchas gracias. Bye. XHCD Zoom 95. Zoom 95. Con miles de watts de potencia. Concesión social de Comunicadores del Desierto AC. Desde Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Hermosillo, México. Verano del 22. Siglo 21. Zoom 95. Zoom 95. La misma desde el 2000. Alternativa. Local. Independiente. 95.5 FM.